¿sí? Y también cómo podemos forzar algunos cuerpos a obtener más cargas negativas o cargas positivas, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver ahora una de las bases del estudio cuantificable respecto a las cargas eléctricas, ¿ok? Todos pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Si alguien no la puede ver, por favor, díganme. Si no, eso quiere decir que todos la ven. Bueno, vamos a ver ahora un poquito del tema acerca de la ley de Coulomb, ¿sí? Vamos a ver quién fue este señor, qué nos propuso, qué es lo que dice su ley, cómo es que se plantea el estudio de las cargas eléctricas y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor, a nuestra conveniencia, ¿verdad? Bueno, hubieron muchos estudios de carácter científico. Recordemos que primeramente la electricidad y el magnetismo se utilizaba como atracción de feria, ¿verdad? Al ser algo un poquito misterioso, al ser algo que la gente no entendía todavía, pues lo utilizábamos como atracciones de feria, como algo novedoso que podía ser exhibido para llamar la atención de las personas. Pero conforme fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta del carácter científico que podía tener todo este tipo de estudio, ¿verdad? Entonces ya se adentra el estudio de la electricidad y el magnetismo con carácter científico y se realizan varias proposiciones y varios estudios serios a finales del siglo XVIII, ¿sí? A partir del siglo XVIII ya se puede cuantificar, ¿sí? Es decir, se puede medir, se puede contar mediante ecuaciones matemáticas la interacción eléctrica entre dos objetos cargados, ¿sí? Entonces ya se va tomando ya un carácter más serio, ¿ok? Y bueno, uno de los pioneros en esto es este señor que vemos aquí, Charles Coulomb, ¿verdad? Es este alemán que vemos aquí. Él propone la ley sobre las cargas eléctricas que lleva su nombre, ¿sí? Ley de Coulomb. Bueno, ¿qué es esta ley y para qué nos sirve, verdad? Antes de explicarlo, antes de entrar en la materia más seria y abordar las ecuaciones de la ley de Coulomb, es importante comprender qué son las cargas eléctricas, ¿sí? La ley de Coulomb trabaja con cargas eléctricas y es importante comprender qué son estas y el comportamiento que surge entre ellas, ¿sí? Como ya dijimos, la carga eléctrica es una propiedad física que tienen las partículas subatómicas, ¿sí? Y se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión, ¿sí? Ya saben, polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen, ¿ok? Eso es una ley ya universal que tenemos aquí, como vemos en la imagen que tenemos aquí, vemos dos cargas. Estas esferitas de color rojo representan a los átomos. Y aquí vemos uno con carga positiva y positiva se repelen, ¿verdad? Y con carga negativa, negativa se repelen. Y cuando son cargas diferentes, positivo y negativo, se atraen, ¿sí? Esta fuerza de atracción o repulsión que interactúa con estas cargas se le conoce como fuerza eléctrica, ¿ok? Bueno, entonces, respecto a esto, ¿qué es lo que nos dice la ley de Coulomb? ¿Sí? Tal cual, y citando la ley tal cual, nos dice que la magnitud de la fuerza eléctrica, ya sea de atracción o de repulsión, entre dos cargas puntuales, ¿sí? Cargas puntuales se refiere a las cargas como esferitas, ¿sí? O sea, que la carga está concentrada en una esfera, ¿sí? Por decir algo, ¿eh? Entonces, la magnitud de la fuerza ya sea de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales va a ser directamente proporcional al producto de las cargas y esto va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Ok? Yo sé que suena un poquito raro, un poquito complejo, pero es más sencillo de lo que se enuncia. ¿Ok? Entonces, la magnitud de la fuerza eléctrica, ya sea de atracción o repulsión, va a ser las cargas puntuales, va a ser directamente proporcional al producto de las dos cargas, o sea, vamos a multiplicar esas dos cargas y también vamos a necesitar la distancia en la que se encuentra cada una de las cargas, ¿ok? Son estos factores que intervienen para aplicar la ley de Coulomb y lo que estamos viendo ahora en pantalla es la fórmula general de la ley de Coulomb, ¿sí? Tomen nota, esa fórmula es muy importante. Nos dice que F va a ser igual a K y K va a estar multiplicando a Q1
Q1 se va a estar multiplicando con Q2 y esto, el producto, se va a dividir entre R al cuadrado, ¿sí? Vamos a desglosar poquito a poco qué significan cada una de estas letras, cada una de estas variables. Vamos a enunciarlas y vamos a ver qué es lo que significan, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que F es la magnitud de la fuerza eléctrica, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos calcular entonces en esa fórmula? Queremos calcular a F, ¿verdad? La fórmula nos dice que F es igual a K multiplicando a Q1, Q2, que va a estar dividido entre R al cuadrado, ¿ok? Entonces, F es la magnitud de fuerza eléctrica, o sea, cuánta fuerza eléctrica existe, es lo que queremos calcular, ¿verdad? La K, que está señalada en color azul, y la puse en azul porque esa K tiene un valor constante. Esa K es la constante de Coulomb, ¿sí? Esa K va a tener el mismo valor siempre dentro de esta fórmula. Y la constante de Coulomb va a tener un valor de 9 por 10 elevado a la 9ª potencia newtons por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado, ¿ok? Este numerito, 9 por 10 elevado a la 9ª potencia, ahorita vamos a explicar más adelante a qué se refiere. No se me desesperen, ¿ok? Entonces, K es la constante de Coulomb, ¿sí? Y tiene ese valor que se le asigna ahí. Q1 se refiere a carga eléctrica del primer cuerpo, ¿sí? Esta fórmula nos está diciendo que vamos a calcular la magnitud de fuerza eléctrica que existe entre dos cargas, Q1 y Q2, ¿ok? ¿Puede aplicarse para 3 cargas? Sí, pero entonces ya sería Q1, Q2 y Q3, ¿verdad? Por el momento solo vamos a trabajar con 2 cargas, Q1 y Q2, ¿ok? Entonces Q1 es la carga eléctrica del primer cuerpo y Q2 es la carga eléctrica del segundo cuerpo, ¿ok? Fácil. La Q simboliza carga eléctrica y ponerle el número 1 es que estamos hablando del primer cuerpo y ponerle el número 2 es que estamos hablando del segundo cuerpo, ¿ok? ¿Qué nos falta? Nos falta una letra, la R, que se encuentra ahí abajo. Bueno, la R es la distancia que existe entre las dos cargas, ¿ok? Si tenemos la carga Q1 aquí y tenemos la carga Q2 aquí, ¿qué distancia hay entre estas dos cargas? ¿Sí? A eso se refiere R, que va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? La distancia que existe. Podemos decir tal vez que existe 1 metro entre esta carga y entre esta carga. Bueno, pues ese metro lo elevamos al cuadrado, ¿ok? Tomen nota de esta fórmula general porque nos va a servir más adelante con algunos ejercicios, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Bueno, vamos a continuar. Ok. Bueno, la fórmula general de la ley de Coulomb nos permite calcular la magnitud de carga eléctrica de los cuerpos, pero esta magnitud la calcula estando en el vacío, ¿sí? ¿Nos sirve la fórmula? Sí nos sirve, pero nos calcula la magnitud de fuerza estando en una condición de laboratorio, o sea, estando en un vacío. Si nosotros queremos traerla al mundo real, pues esa fórmula tal cual no nos funciona muy bien, porque en el mundo real no estamos constantemente sometidos a vacío, ¿verdad? No estamos sin aire, todo el tiempo hay aire a nuestro alrededor o podemos estar sumergidos en agua. Hay muchas cosas que interactúan en el mundo real, ¿verdad? Entonces, esa fórmula tenemos que complementarla con otra pequeña formulita, ¿sí? Ok, la magnitud, la relación que existe entre la magnitud de fuerza de dos cargas en el vacío y la magnitud de estas dos cargas pueden variar si estas cargas o estos cuerpos se encuentran sumergidos o están en medio de un cuerpo o una sustancia, ¿sí? A esto se le conoce como permitividad relativa o coeficiente dieléctrico, ¿sí? Más que nada se le conoce como permitividad relativa. ¿Qué significa esto? Bueno, que las cargas no se encuentran completamente en el vacío. Pueden estar sumergidas en agua, pueden estar en aceite, en gasolina, pueden estar en un vidrio, pueden estar en una mica, ¿sí? Pueden estar en un
cable de cobre, en un cable de metal, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve la pequeña tabla que tenemos aquí. Este cuadro 3.1 es permitividad relativa de algunos medios, ¿sí? Es lo que vendríamos conociendo como conductores o aisladores en su caso, ¿sí? Que son los conductores? Son todos aquellos objetos o cuerpos que nos permiten el flujo de electricidad de manera muy fácil, ¿sí? Como es el cobre, los metales, toda la gama de los metales, que es una característica principal de ellos. ¿Y que conocemos como aisladores? Bueno, todos aquellos cuerpos que dificultan el paso de la electricidad, como el caucho, el hule, el plástico, la madera, ¿verdad? Entonces aquí en la pequeña tabla podemos ver aquí que nos dice medio aislador, vacío, aire, gasolina, aceite, vidrio, mica, glicerina y agua. Y del lado derecho tenemos la permitividad relativa, que se representa con la E y una pequeña R, ¿sí? Y este número son coeficientes de permitividad. O sea, este número que simboliza es la cantidad de carga que deja pasar, ¿sí? Es un coeficiente constante. Ok, pero vamos a ver entonces cómo se utiliza esto. Es esta fórmula que vemos aquí. ¿Qué significa esto? La E y la R aquí pequeñita significa la permitividad relativa de algunos objetos. Ok, nos dice ER va a ser igual a F entre F1. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Significa que la permitividad de un objeto, o si queremos calcular la carga eléctrica de un objeto que está en unas condiciones de un medio aislador. Es decir, si queremos calcular cuánta carga existe entre dos cuerpos, pero esos cuerpos están ya sea en aire, en gasolina, en aceite o en vidrio, podemos utilizar esta tabla y calcular la cantidad de corriente o de carga que interactúan entre esos dos cuerpos, ¿sí? Primero, entonces, tenemos que buscar o que resolver la primera fórmula de Coulomb, porque aquí vemos esta F, que es lo mismo que esta F. Entonces, primero tenemos que solucionar la cantidad de carga en vacío y ese resultado lo vamos a poner aquí. ¿Pero qué quiere decir F1? Bueno, pues F1 no es más que el despeje, ¿sí? Esta F1 va a ser el resultado de F entre permitividad relativa, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero decir? Que resolviendo la primera fórmula de ley de Coulomb, obtenemos esta F y esta F la vamos a dividir entre ER. Digamos, por decir un ejemplo, que resolviendo la ley de Coulomb y esta F nos queda en 10, bueno, y queremos calcular la carga, pero sumergida en agua, entonces este resultado de 10 lo vamos a dividir, nos vamos a nuestra tabla, aquí tenemos agua, y la permitividad relativa del agua es de 80.5. Bueno, pues dividimos F entre 80.5 y nos va a arrojar F1, ¿sí? Es muy fácil. Pero no se me desesperen, ahorita vamos a ver unos ejemplos para que se pueda entender mejor. Entonces, ahí tenemos la fórmula general para el cálculo de permitividad relativa. Igual tomen nota, apúntenla, porque la vamos a estar utilizando en algunos ejercicios. ER significa la permitividad relativa del medio. La F significa la magnitud de la fuerza eléctrica entre las cargas, que se mide en newtons, y F1 es la magnitud de fuerza eléctrica entre las mismas cargas, pero colocadas en un medio, ya sea en agua, en gasolina, en aceite, en vidrio, en cualquier medio, ¿ok? Bueno, la fuerza eléctrica descrita por la ley de Coulomb se puede observar en nuestra vida cotidiana en cada momento de la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejemplo que vimos anteriormente del globo, ¿sí? Cuando frotamos un globo con un suéter de lana, pues este adquiere electricidad estática y lo podemos pegar a la pared o lo podemos pegar en alguna hoja de papel donde nosotros querramos, porque esta electricidad estática hace que el globo sea atraído por el otro cuerpo, ¿sí? Porque al flotarlo adquiere cargas negativas por fricción, ¿sí? Le inducimos cargas negativas al globo por medio de la fricción y se puede llegar a pegar en la pared, ¿sí? En algunos casos, ¿sí?
frotamos el globo y cuando no ha sido suficiente, ya no se pega a la pared, tenemos que volver a frotarlo, ¿verdad? Porque entonces no quiere decir que no tiene las cargas necesarias para que se pueda pegar al cuerpo, ¿ok? Vamos a ver entonces algunos problemas de resolución de la ley de Coulomb, ¿sí? Pero antes de entrar de lleno a los problemas, vamos a explicar qué es lo que significaba ese numerito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la constante de Coulomb tenía un número que era 9 por 10 elevado a la novena potencia? Vamos a ver qué significa esto. A esta manera de expresión matemática se le conoce como notación científica, ¿sí? La ley de Coulomb trabaja mucho con la notación científica, ¿sí? Es importante entonces que entendamos este contexto, ¿sí? Ok, bueno, cuando se trabaja con números muy grandes o muy pequeños, ¿sí? Los científicos, los matemáticos y todos los que tengan que ver con el campo de investigación y el campo de la ciencia, se utiliza la notación científica para expresar estas cantidades, ¿sí? La notación científica no es más que una abreviación matemática, así como en español existen las abreviaciones de señor, SSR, ¿no? Y así diferentes abreviaciones. También en las matemáticas existen abreviaciones. Una abreviación de estas es la notación científica, ¿sí? Está basada en la idea de que es más fácil leer un número al cual se le agrega un exponente que contar muchos ceros escritos en un número, ¿verdad? Números muy grandes o muy pequeños necesitan menos espacio cuando son escritos con notación científica porque los valores de esta posición están expresados como potencia del número 10, ¿sí? Cálculos con números largos son más fáciles de hacer cuando se utiliza la notación científica. Es por eso que en la ley de Coulomb se utiliza notación científica, porque las cargas de los cuerpos, estamos hablando de números muy pequeños, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Una célula roja humana, una célula de sangre, es muy pequeña y se estima que tiene un diámetro de 0.0065 milímetros. Quiere decir que una célula de estas ni siquiera alcanza 1 milímetro de diámetro. Es muy pequeña, ¿verdad? Y por otro lado, un año luz es una unidad de distancia, ¿sí? Los años luz se utiliza para medir la distancia entre estrellas, entre cuerpos celestes, ¿sí? Entonces, un año luz es este número que tenemos aquí, ¿verdad? Vemos que tiene muchísimos ceros, tiene 5 grupos de ceros. Esta cantidad se conoce como 10.000 billones, ¿sí? Entonces, un año luz son 10.000 billones de metros. Ambas cantidades son complicadas de escribir y también de leer, ¿verdad? Sería muy fácil al momento de hacer un cálculo confundirnos. Tal vez si estamos calculando años luz, nos podríamos comer 1 o 2 ceros muy fácilmente y no nos daríamos cuenta. O en el caso de la célula humana podríamos quitarle o agregarle un cero y esto dañaría nuestro cálculo enormemente. Es por eso que mejor se utiliza la notación científica. ¿Ok? Aquí lo vemos en este ejemplo. Vemos que la célula humana tiene un valor de 0.0065 milímetros. Aquí está 0.0065 milímetros, pero expresado con notación científica nos queda así. 6.5 por 10 elevado a la menos 3. ¿Ok? ¿Cómo salió esto? Bueno, es muy sencillo. Si vemos nuestra expresión decimal, que es esta, tenemos un 0, tenemos aquí el punto y tenemos más números aquí. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? Este punto que está acá, este punto decimal, lo vamos a correr los espacios que sean necesarios para expresar ese número como un número entero, ¿sí? Siempre y cuando nos quede menor a 10. O sea, vamos a tomar este punto decimal y lo corremos aquí, un espacio, 2 espacios y 3 espacios, ¿ok? Aquí nos queda el punto decimal, entonces nos queda 6.5. ¿Es menor a 10? Claro que sí. Entonces lo único que hacemos es expresarlo ya de esta manera, 6.5 por 10 elevado a la menos 3. ¿Por qué a la menos 3? Porque el punto decimal
se movió 3 espacios hacia la derecha. Siempre que el punto decimal se mueva hacia la derecha, el exponente que va a aparecer aquí arribita de este 10 va a ser negativo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver lo contrario, ¿sí? En el caso de los años luz, ¿sí? Vemos que la cantidad era 10.000 billones de metros, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un punto decimal y lo vamos a correr los espacios suficientes para que nos quede un número más simple. En este caso, si contamos, el punto decimal estaría aquí, ¿verdad? Son 10.000 billones, esto estaría aquí al final y correría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 espacios, ¿sí? Para que nos quede como un 1, ¿sí? El punto decimal está al final, se vendría hacia acá enfrente y nos quedaría de esta manera. 1 por 10 elevado a la 16. Si nos damos cuenta, en este caso el exponente, que es 16, es positivo porque el punto decimal lo movimos hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, cuando veamos expresadas estas cantidades y el exponente que está arriba del 10 sea negativo, quiere decir que estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Pero cuando estamos viendo que el exponente sea positivo, quiere decir que estamos trabajando con cantidades muy grandes, ¿ok? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Quedó alguna duda de la notación científica? No. Ok, vamos a continuar entonces. Es importante que sepan cómo utilizar la notación científica porque con la ley de Coulomb vamos a estar trabajando con esto. Ok. Bueno, estas son las medidas con las que usualmente se trabaja para la ley de Coulomb, ¿verdad? La cantidad de carga eléctrica de un cuerpo puede ser medida en milicoulomb, en microcoulomb o en nanocoulomb, ¿sí? Estas son las 3 medidas universales y vamos a ver entonces qué significa todo esto. Este simbolito que vemos aquí es el símbolo con el que se puede expresar los milicoulomb. Milicoulomb tiene un valor de 10 elevado a la menos 3 coulomb. La C es de coulomb, ¿ok? Un ejemplo, si en el ejercicio nos dicen que tenemos una carga eléctrica de 5 minicoulomb, ¿sí? Aquí lo vemos. Esto significa minicoulomb, ¿sí? Entonces nos dice el ejercicio que tenemos una carga de 5 milicoulomb. Para expresarlo para nuestros cálculos lo vamos a expresar así. 5 por 10 a la menos 3, ¿sí? ¿Qué es esto? 5 milicoulomb, ¿sí? En notación decimal sería así, 0.005, ¿ok? Pero en ley de Coulomb se trabaja así, como lo vemos aquí, ¿ok? Ahora tenemos el otro tipo de medida, que es el microcoulomb, ¿sí? Aquí puede haber un poquito de confusión porque si nos damos cuenta, el símbolo de milicoulomb y de microcoulomb es el mismo, ¿sí? Nada más mucho ojo con eso, porque cuando se realizan los ejercicios, si ven este símbolo, normalmente vamos a estar hablando de microcoulomb, ¿sí? Este símbolo por lo general lo utilizamos para describir microcoulombs. En el caso de que estemos trabajando con milicoulombs, en el ejercicio se expresaría de manera escrita, ¿sí? Ahí les dirían 5 milicoulombs y en el caso de que lo vean así, como está aquí, quiere decir que son microcoulombs, ¿sí? Ok. Un microcoulomb tiene un valor de 10 elevado a la menos 6. Ejemplo, si en el ejercicio nos dicen que tenemos 5 microcoulomb, lo vamos a expresar así. 5 por 10 elevado a la menos 6. ¿Ok? Expresado de manera decimal sería
0.000005. ¿Ok? Y el último valor que tenemos, que es el más chiquito, es el nanocoulomb. ¿Sí? El nanocoulomb no tiene símbolo, como lo vemos aquí. Entonces solo se expresa de manera escrita y tiene un valor de 10 elevado a la menos 9. ¿Sí? Si en el ejercicio nos dicen que nos dan 5 nanocoulombs, para el cálculo lo vamos a utilizar así. 5 por 10 elevado a la menos 9. ¿Ok? Y esto expresado de manera decimal sería 0.00000005. ¿Sí? Si se dan cuenta, vamos de mayor a menor. Milicoulomb es la cantidad más grande, microcoulomb es una cantidad intermedia y nanocoulomb es la cantidad más pequeña. Sí, es muy chiquito, es una carga con un valor muy pequeño. Vamos a ver unos ejercicios entonces de la ley de Coulomb para que veamos de manera más clara cómo utilizar todo esto y para que vean ustedes cómo se realiza esto. Bueno, nos dice aquí que vamos a calcular la magnitud de fuerza, ¿sí? Magnitud de fuerza eléctrica. Esto es lo que queremos calcular, la magnitud de fuerza eléctrica que existe entre una carga de menos 5 nanocoulombs que se encuentra en el aire a 0.2 metros de otra carga de menos 7 nanocoulombs. ¿Ok? ¿Qué queremos calcular? Magnitud de fuerza. Entonces, nuestra primera carga tiene un valor de menos 5 nanocoulombs. Nuestra segunda carga tiene un valor de menos 7 nanocoulombs. Y se encuentran separadas a 20 centímetros, o sea, 0.2 metros. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, buscar recurrir a nuestra fórmula general de la ley de Coulomb, que es esta. F va a ser igual a K, que va a estar multiplicando a Q por Q1 por Q2 dividido entre R al cuadrado. Esa es nuestra fórmula general. ¿Qué necesitamos saber ahora? Bueno, nuestros valores, ¿verdad? ¿Sabemos cuánto vale F? No, aún no. Eso es lo que queremos buscar. ¿Sabemos cuánto vale K? Sí, K es nuestra constante de Coulomb y va a tener el mismo valor siempre de aquí a China por los siglos de los siglos. K es este valor, nuestra constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a la 9 newtons metro cuadrado entre Coulomb. ¿Sí? Ese valor así se queda. Ese es el valor de K para siempre, por siempre, de aquí a China. Conocemos el valor de Q1. Recordemos que Q1 es la carga 1. Si lo conocemos, nos dice que la primera carga tiene un valor de menos 5 nanocoulombs. Quiere decir que Q1 lo vamos a expresar ahora con notación científica y va a ser menos 5 por 10 a la menos 9 coulombs. ¿Por qué? Porque si recordamos lo anterior, nanocoulombs es 10 a la menos 9, ¿ok? Entonces, si son menos 5 nanocoulombs, lo expresamos así, menos 5 por 10 a la menos 9 coulombs. Vamos ahora a buscar el valor de Q2. ¿Sabemos cuánto vale Q2? Sí, aquí en el problema no los dicen. La carga 2 tiene un valor de menos 7 nanocoulombs, ¿ok? ¿Cómo expresamos esto? Pues lo expresamos así, menos 7 por 10 elevado a la menos 9 coulombs, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuál es el único valor que nos falta? El de la R, ¿ok? Recordemos que R es la distancia a la que se encuentran separadas las dos cargas. ¿Conocemos la distancia en la que están separadas? Sí, en el problema no nos dice. Nos dice que la distancia a la que están separadas las cargas es de 0.2 metros. Aquí está entonces, R va a ser igual a 0.2 metros. ¿Ok? Ya tenemos nuestra fórmula, ya conocemos nuestros valores que nos dicen en el problema. ¿Qué sigue ahora? Muy fácil. Sustituimos los datos o los valores, ¿verdad? Entonces, F va a ser igual a K. K es esto que tenemos aquí. Entonces, este valor nada más lo copiamos aquí, en el lugar donde debe ir.
Entonces, K es esto, 9 por 10 elevado a la novena potencia, newtons por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Ahí se queda ese valor, no lo movemos, ¿ok? ¿Cuál vamos a sustituir ahora? Q1. ¿Cuánto vale Q1? Q1, aquí está, vale menos 5 por 10 elevado a la menos 9 coulomb, ¿ok? ¿Qué sigue ahora? Sustituir Q2. ¿Dónde está Q2? Aquí está. Menos 7 por 10 elevado a la menos 9 coulomb, ¿ok? Aquí arriba ya terminamos de sustituir. ¿Qué sigue? Bueno, nos falta el valor de acá abajito nada más, la R. ¿Cuánto vale R? Aquí está. R vale 0.2 metros. Sustituimos aquí R, 0.2 metros al cuadrado, ¿eh? No se olviden, esto es muy importante. Tenemos todos nuestros valores sustituidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a realizar la operación. Si tienen su calculadora científica a la mano, por favor, acompáñenme a realizar esta operación paso por paso. Primero vamos a verificar que nuestra calculadora se encuentre en la letra D, que tenga una D ahí arribita. Eso quiere decir que están de grados, para que el resultado pueda ser correcto, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos paso por paso. Vamos ahorita a resolver primero lo que está aquí arriba, ¿verdad? Vamos a resolver esta operación. Menos 5 por 10 a la menos 9 por menos 7 por 10 a la menos 9, ¿ok? ¿Cómo vamos a realizar esta operación en la calculadora? Es muy importante. Vamos a teclear el paréntesis, ¿verdad? Abrimos el paréntesis, vamos a poner dos paréntesis, así como se ve ahí, y ponemos menos 5, ¿sí? Menos 5 por 10. Ahí está, menos 5 por 10. Y vamos a teclear este de acá, que es como una flechita hacia arriba, ¿sí? Ese que vemos ahí. Ese símbolo es el símbolo para elevar un número a cualquier potencia, ¿sí? Presionamos entonces esa flechita que está hacia arriba y luego ponemos menos 9, ¿sí? Y cerramos paréntesis. Les debe quedar algo así. Menos 5 por 10 elevado a la menos 9, ¿ok? Seguidamente abrimos otro paréntesis, ¿sí? Ahí está, y tecleamos menos 7 por 10, volvemos a poner nuestra tecla de flechita hacia arriba, elevado a la menos 9, y cerramos paréntesis y cerramos otro paréntesis. Así debe quedar. Menos 7 por 10 elevado a la menos 9, cerramos paréntesis y cerramos otro paréntesis, ¿verdad? Son dos paréntesis al inicio, dos al final, ¿sí? Ya que tenemos esto, le damos la tecla igual y nos va a arrojar un resultado. ¿Me pueden decir cuál fue el resultado? 3.5 por menos 17, a la menos 17, perdón. Así es, 3.5 por 10 elevado a la menos 17. Ok. Apunten ese valor, por favor, en una hojita o en algo que tengan a la mano. Ya mero se nos acaba el tiempo. Voy a abrir otra reunión para terminar el ejercicio. ¿Ok? Entonces ahorita les envío el enlace.